Bueno, venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. En este viaje que hacemos, eh, para todos nosotros los humanos, el tema de la espiritualidad es un tema muy trascendental, porque es a través de la espiritualidad que nosotros creemos que vamos a poder trascender a otra vida, porque sabemos que nuestro tiempo en este cuerpo es un tiempo limitado. Pero ahí venimos a tocar un tema que me parece importante y es la falsa espiritualidad. Y la falsa espiritualidad parte de la base de que yo diría que lo perfecto es imperfecto. ¿Y por qué lo perfecto es imperfecto? Porque finalmente, digamos que no existe ningún postulado que se haya definido como que es la verdad absoluta. En ese orden de ideas, uno podría decir cosas, por ejemplo, como que hemos sido habitados por mm, digamos que obviamente imperios, pero esos imperios con sus civilizaciones, en donde en cada civilización te establecen unas verdades y cuando te establecen esas verdades, todo lo que, todo lo que esté dentro de ese rigor o ese postulado es bueno y todo lo que no esté es malo. Eh, en eso, a ver, ¿cómo explicarlo de esta manera? Si nos devolvemos a los tiempos antiguos, hablando de los judíos y hablando de los egipcios y hablando de los sumerios, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar una cantidad de dioses, ¿cierto? Entonces resulta que el dios de un pueblo es el enemigo del otro pueblo, ¿verdad? Finalmente, entonces, ¿quién es Dios? Dios es una persona que nosotros construimos para nuestra conveniencia y la verdad se la damos de una manera antojada a quien, a quien nosotros queremos darle esa verdad. Entonces ahí hablo yo de la falsa espiritualidad. ¿Qué es la falsa espiritualidad? La falsa espiritualidad es cuando nos vamos, por ejemplo, a la época de la Inquisición y nos encontramos que en la época de la Inquisición, de cuenta del premio de la salvación, ¿no es cierto? Hubo tantas personas castigadas, tantas personas que terminaron en la hoguera, simplemente porque pensaban diferente. Hubo tanto abuso de la iglesia, en donde vemos que perfectamente hay conventos en donde abusaban de las hermanas e inclusive los sacerdotes de esa época tenían hijos con esas hermanas, niños que nunca podían salir a la calle, pero que existen cementerios dentro de esos conventos de esos niños. O sea, qué injusticias tan grandes las que ha habido. Pero no solamente existieron en la Santa Inquisición, existen hoy en día en muchos países en donde la religión oprime, ¿no es cierto? Oprime particularmente a las mujeres, la religión ha sido completamente mezquina con las mujeres. Entonces esa falsa espiritualidad, digamos, es muy conveniente porque quien te vende la salvación, ¿no es cierto?, es también como quien te controla la conciencia. Y ahí uno se devuelve, por ejemplo, a ver casos como los Borgia, en donde tenías un hermano enamorado de una hermana y para que pudiera, digamos, darse una situación de aceptación, casi que entraba un tercer personaje que en ese momento era el Papa y se hablaba de una bula papal para que le perdonara los pecados o para que coincidiera un matrimonio entre primos, que entre otras cosas tampoco es gran problema, finalmente. Pero lo que está claro es que cuando tú vas a Europa, los reyes parecía, pareciera que quisieran comprar la salvación a punta de construir iglesias. Y de cuenta de eso, tú ves que en los grandes castillos siempre hay unas iglesias maravillosas. Y finalmente era porque los reyes eran muy injustos y era porque los reyes también cometían muchos pecados y querían casi que salvar esos pecados, obtener el perdón de esos pecados de cuenta de la iglesia y por eso pues construían todo estos tesoros. Esa es la falsa espiritualidad. Jesús lo habla plenamente. Jesús dice que vendrán muchos profetas en nombre de él. Pero ¿cuál es la verdadera espiritualidad? La verdadera espiritualidad, yo parto de la base, por lo menos en este viaje que nosotros hacemos por la tierra, parte de la base de las reglas fundamentales del universo. Las reglas fundamentales del universo están basadas no en una religión, sino en una forma de conducta.
en donde hay que tener moderación, donde hay que ser honesto, donde hay que perdonar, donde hay que ser humilde, donde hay que ser generoso. Esa es la verdadera espiritualidad, y esa verdadera espiritualidad nace del corazón. Usted no necesita estudiar en ninguna universidad para ser una persona buena y conocer realmente la espiritualidad. Hay personas que no han salido de, digamos, ni siquiera han vivido en grandes ciudades ni en grandes veredas, sino que son personas que han vivido simplemente una vida tranquila y son personas mucho más espirituales que muchas personas que tienen mucha información y se llenan de angustia. Eso es el tema de la espiritualidad. Y por eso es que la seguimos buscando. La seguimos buscando, hablamos de los extraterrestres, que es que tienen un mensaje de paz, y nos devolvemos y nos preguntamos por la espiritualidad de los incas y de los egipcios. Buscamos la espiritualidad por todas partes, pero impresionante. Y la espiritualidad no está afuera, la espiritualidad está adentro. Es decir, nosotros intrínsecamente somos seres espirituales porque estamos habitados por un espíritu. Entonces, lo que la gente en un momento dado va y busca que lo reconforte, porque necesita un guía espiritual. Está bien que tú busques un guía espiritual, pero que sea una persona que te aconseje, no que te domine. Hoy en día uno ve también en la religión cristiana muchas doctrinas que no son sanas, muchas doctrinas que terminan, en vez de construyendo hogares, destruyendo hogares. Y ve personas que al meterse en estas doctrinas se creen más que otras personas. Y ahí empieza la espiritualidad a ser imperfecta. Porque cuando tú te crees profeta o cuando tú te crees más que los demás, ¿no es cierto? Estás precisamente incurriendo en el error que decía Jesús. Eres un falso profeta. Entonces la verdadera espiritualidad yo creo que es una práctica sencilla que si nos metemos a estudiarla a través de la historia es muy compleja porque vuelvo y digo, hay falsa espiritualidad en todas las épocas, ¿no es cierto? No existe realmente, hombre, sí, tú puedes ir a un seminario, te puedes preparar para ser sacerdote y te van a enseñar cosas maravillosas, pero te pueden enseñar mil cosas, pero si realmente no tienes la espiritualidad por dentro no te sirven para nada. Esa es la verdadera espiritualidad y indudablemente no existe dentro de la espiritualidad como una posición del gran maestro y eso a veces confunde. Piensen ustedes que precisamente personajes como Jesús, como Buda, la gran enseñanza que daban ellos era de que ellos no querían que los trataran como reyes, querían que los trataran como seres humanos, y que no venían para ser servidos, al contrario, venían para servir. Ese es el tema. Uno tiene que crecer, ¿no es cierto?, para servir, y en la medida en que tú le sirves a los demás, en esa medida tú creces espiritualmente, y este viaje por las estrellas es un viaje divertido y tiene un propósito. Así que ojo con la falsa espiritualidad, porque lo perfecto es imperfecto.